Javier, se me dan muy mal las matemáticas, estoy muy agobiado con las ecuaciones, los sistemas de ecuaciones, con el álgebra, con el cálculo. ¿Qué puedo hacer? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier, el creador de A Prueba con Javier, y vamos a explicar en este vídeo algunos consejitos muy rápidos, trucos para aprobar y aprender en la asignatura de matemáticas. Aunque bueno, más que trucos, consejos que sean muy prácticos y que sobre todo podáis aplicar desde ya, ¿no? Porque los trucos para los magos, aquí lo que queremos son cosas que de verdad nos den resultados y que nos puedan servir para entender mejor las matemáticas, ¿vale? No solo aprobar y sacar los buenos resultados que queremos obtener en los exámenes, que por supuesto es importante, sino también entender, comprender y, por supuesto, aprender, puesto que todo eso al fin y al cabo es lo que nos va a dar los resultados a largo plazo. Yo puedo tener algún truquito, digamos, para aprobar un examen, pero eso a corto plazo me va a ir muy bien, pero necesito también cosas para asentar bien esos conocimientos matemáticos. Así que por eso quiero que te quedes en este vídeo para entender estos 5 consejos y además los vamos a hacer de una forma práctica, ¿vale? Tengo aquí mis resúmenes de matemáticas de A Prueba con Javier, seguro que ya los conocéis, ¿vale? Porque me seguiréis en Instagram donde subo apuntes de mate, física y química como esto, ¿vale? Aquí no se ven tan bien, pero bueno, en Instagram por supuesto que me podéis seguir y podéis estudiar con mis apuntes que están, digamos que desde principio de secundaria hasta principio de la universidad, prácticamente todo el temario colgado ahí de forma gratuita. También está en mi página web, pero lo que pasa es que en Instagram, como lo actualizo más y además están las opciones de guardados y todo eso, seguro que por ahí le podéis aprovechar el máximo provecho. Así que os voy a dar también algunos consejos explicando y diciéndolos cómo yo lo he hecho y cómo lo recomiendo para mis estudiantes. Bueno, no me enrollo más, que me enrollo un montón. Suscribíos al canal para aprobar matemáticas, física, química, no solo matemáticas, sino también, pues eso, otras asignaturas. Y además ya sabéis que subo cosas de actualidad académica, entrevisto a gente de distintas carreras universitarias, incluso os hablo de educación, empleo, becas, programas para jóvenes. Así que suscribiros a este canal para que el algoritmo de YouTube os vuelva a recomendar mis vídeos, que son muy útiles y espero que, sobre todo, espero que le saquéis provecho, puesto que para eso se hacen vídeos como este. Y ya sí, que sí, que sí, vamos a aprobar matemáticas y aprender matemáticas, por supuesto. Bueno, el primer consejo. Todos estudiamos de una forma particular, ¿vale? Cada uno estudia de su determinada manera. Así que lo que te recomiendo es que a partir de ahora no digas que se te dan mal las matemáticas. Te recomiendo que digas, se me da mal la teoría, o se me da bien la teoría, o se me da mal la práctica, o se me da bien la práctica, o por áreas de las matemáticas, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis es que a partir de ahora vamos a dejar de decir si se me dan bien o si se me dan mal las matemáticas, y lo que vamos a ir es desgranando por área, ¿vale? Y además os voy a enfatizar en concreto con la parte de teoría y práctica, porque yo creo que casi todas las personas a las que se le dan mal las matemáticas, que por cierto es algo muy frecuente, puesto que es la asignatura del sistema educativo que yo creo que más cuesta, ¿vale? Lo digo además habiendo sido profesor de refuerzo académico, pero yo creo que lo más frecuente es que se nos dé mal o la teoría o la práctica. Si se nos dan mal las dos, tenemos un problema más gordo y no pasa nada, pero tendríamos que hacerlo de la misma forma. Primero la teoría por un lado y luego la práctica por otro, ¿vale? Así que lo que quiero que entendáis, lo que quiero que conozcáis de vosotros mismos es si se os da mejor o peor la teoría, si se os da mejor o peor la práctica. Esto también lo podéis hacer por áreas, ¿vale? Cálculo, álgebra, estadística, que entiendo que lo tendréis dentro de matemáticas. Esto depende de si estáis en secundaria, si estáis en la universidad, ¿vale? Porque en la universidad ya lo normal es tenerlo por asignaturas distintas, pero es válido para todo el mundo, ¿vale? Así que, por ejemplo, ponerme en los comentarios si se os da mejor la teoría o si se os da mejor la práctica o qué se os da peor, ¿vale? Porque dependiendo de eso, vamos a hacer unas estrategias y unos métodos de estudio distintos a la otra opción. Y lo mismo ocurre si se nos da peor, por ejemplo, el caso de las ecuaciones o sistemas de ecuaciones, ¿vale? Lo que vamos a hacer es reforzar esa parte. Así que tenéis que tener muy claro si se os da mejor o peor una parte. Por ejemplo, yo soy muy teórico, de hecho, si veis mis resúmenes, la mayoría de resúmenes son teóricos. A lo mejor tengo algún ejemplo, pero casi siempre son teóricos, ¿vale? Por ejemplo, este de funciones parabólicas, ¿qué hago? Estructuro las funciones parabólicas en, bueno, definición y las 3 características principales de las funciones parabólicas, ¿vale? Que ya sabéis que son aquellas que viene dada por un polinomio de segundo grado, ¿vale? Esto ya os digo, si sois estudiante de universidad será muy sencillo, pero va a ser lo mismo. Si se me da mejor la teoría, pues entonces tendré que trabajar más la parte de problema.
y viceversa. ¿Y cómo hago para trabajar una u otra? Bueno, pues ahora entraré en la parte de métodos de estudio, pero por ejemplo, para la teoría, pues tenéis resúmenes, esquemas. Bueno, si es que ya no es que ni lo tengáis que saber hacer súper bien, ¿vale? Os vais a prueba con Javier y lo podéis estudiar a partir de ahí. Y luego, si se os da peor los problemas, pues simulacros de exámenes, preguntas sin respuesta, por supuesto, practicar y practicar, ver ejercicios resueltos, tapar la solución y luego intentar hacerlo tú. Por supuesto, tenéis muchos youtubers fantásticos, muchos libros fantásticos, muchos recursos en internet y, por supuesto, la ayuda de vuestros profesores, que es fundamental para entender los problemas de matemáticas. Pero lo primero es saber dónde tengo más área de mejora, ¿vale? Primer paso, saber dónde tengo más área de mejora y pensar cómo voy a trabajar, ¿vale? Si, por ejemplo, sois profesores o padres, lo mismo, ¿vale? Decirle o intentar descubrir por áreas donde vuestro hijo o alumno es mejor, es peor, una mini evaluación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues trabajarlo en específico. Ya os digo, yo soy muy teórico, por eso hago muy bien los resúmenes. Luego, además, pues en los exámenes, pues evidentemente he suspendido como todo el mundo y hay exámenes que no se me han dado tan bien. Espero que os haya servido este primer consejo. Vamos ya con el segundo. Bueno, dentro de las matemáticas hay una cosa que yo creo que no se dice mucho, que no se habla mucho, pero que es fundamental. Y es el tema de la cabeza, ¿vale? Ahora vamos a entrar en los siguientes consejos más en cosas de álgebra, de cálculo, más temas matemáticos concretos, pero yo creo que hay una cosa que hay que decir. La cabeza es muy importante si eres estudiante. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tenemos miedo a las matemáticas, es algo que cada vez es más frecuente. De hecho, ya existe como concepto, ¿no? Ansiedad matemática. Y aunque a veces nos dé ese miedo, las matemáticas no muerden, ¿no? Es algo que bueno, es muy fácil. Entiendo también la situación de los estudiantes, puesto que además, ya os digo que yo ayudo a mucha gente que tiene muchos problemas con matemáticas, además, no solo problemas con las matemáticas, sino dislexia, TDAH, etcétera, y de ahí también creo que hay que extraer muchos aprendizajes y estas cosas hay que decirlas con humildad, pero es verdad que muchas veces tenemos ese miedo a las matemáticas que nos frena. Y es un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Las matemáticas en sí mismo, pues a lo mejor nos pueden resultar difíciles, pero dentro de las matemáticas habrá cosas donde seamos mejores, cosas donde seamos peores. Entonces vamos a intentar trabajarlo poco a poco, ¿vale? Así que cuidado también un poco con el no autosabotearnos, ¿no? Creo que lo estoy diciendo bien. Pero también hay que tener eso muy en cuenta, puesto que muchas veces se me dan mal las matemáticas, tengo ansiedad matemática, a lo mejor no lo dices con estas palabras, ¿no? Pero sí tengo miedo a enfrentarme a los problemas de matemáticas y entonces los dejo de lado hasta el día del examen o el día antes del examen que ya no me quede más remedio. Y entonces, claro, ahí se nos acumulan los problemas, ¿vale? El tema, digamos, mental, no sé si quizás os resulte raro o a lo mejor no os lo han dicho tantas veces, pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque es algo muy frecuente. Y además, ya no es solo cuestión de casos extremos donde digamos que tenemos miedo, pues eso, esa ansiedad o miedo a las matemáticas, sino que además que es fundamental en los estudios. De hecho, yo creo que es la parte más importante para ser buen estudiante, es tener la cabeza muy bien amueblada y eso es algo que cuesta, ¿no? Que hay que trabajarlo poco a poco, ¿vale? Creo que es algo que de verdad no se habla tanto y sin embargo me parece a mí fundamental con las matemáticas, ¿no? Y es que muchas veces, como no le vemos también esa relevancia a las matemáticas, pues en la vida diaria a lo mejor, pues pensamos en eso, ¿no? Odio las matemáticas porque no las entiendo y encima creo que no entiendo las aplicaciones. Entonces, tenemos que también que saber buscar cosas que nos motiven. Una cosa puede ser eso, ¿no? El encontrar aplicaciones de las matemáticas y el intentar crear ese gusto, por así decirlo, por las matemáticas. ¿Qué podéis hacer para esto si no sois súper fan de las matemáticas? Yo sé que dentro de los estudiantes, pues tampoco vamos a ser todos súper fan de las matemáticas, pero sí podemos vernos estos vídeos de divulgación en matemáticas que nos cuentan las matemáticas de una manera más chula
y por lo menos se nos van quedando los conceptos, ¿vale? Si yo voy a clase y me explican las derivadas y es la primera vez que lo veo en mi vida, seguro que no voy a saber esas aplicaciones. Ahora, si yo he visto ese concepto de las derivadas, ya no te digo en un vídeo de divulgación con las aplicaciones de las derivadas, sino de que sepas que existen, pues tú ya lo tienes en tu cerebro y entonces por lo menos esa conexión ya la vas a realizar. Y luego, si además haces esa parte de entender las aplicaciones de las derivadas, pues ya mucho mejor. Pero ya os digo que esa parte de en vez de decir tengo miedo a las matemáticas, pues en matemáticas se ven derivadas, se ven tablas de frecuencias en estadística, se ven ecuaciones, sistemas de ecuaciones o matrices en álgebra. Pues ya vas viendo qué te suena, qué no te suena. Y si además, esto que os digo, de encontrar esas aplicaciones, que puede ser a través de vídeos de divulgación o puede ser de otra forma, ¿no? Que os lo explique vuestro profesor o preguntárselo a otro compañero o preguntárselo a un amigo o a alguien que sepa de matemáticas, mucho mejor. Pero ya os digo que no os creéis barreras que no existen. Y si creéis que necesitáis ayuda, pues creo que esto es algo que también, que incluso yo creo que debería tratar aquí mucho más aquí en este canal, el tema de la salud mental en los estudiantes. Bueno, sinceramente, viendo los vídeos de este canal de YouTube, aunque es verdad que no hablo estrictamente de ese tema de la salud mental, sí creo que vas creando muchos hábitos y vas creando muchas cosas que va aumentando tu conciencia como estudiante que te van a ayudar a estudiar matemáticas, ¿vale? Así que suscribíos al canal y seguid viendo los vídeos. Bueno, tercer consejo, que hablo un montón y me enrollo mucho. Comprender es mucho mejor que memorizar, ¿vale? Lo que os he dicho antes de que aprobar es a corto plazo y aprender es a largo plazo, no son incompatibles. De hecho, yo creo que se debería aprender y aprobar al mismo tiempo, ¿vale? Sí, he aprendido muchas matemáticas, pero luego en los exámenes no soy capaz de demostrarme mejor. Pues también es una habilidad, ¿no? El saber demostrar lo que sé en un examen, o sea, también es importante. O viceversa. He aprobado los exámenes o he sacado una nota muy, muy buena, pero al día siguiente ya no me acuerdo, ¿vale? Pues yo creo que lo óptimo son las dos cosas, ¿no? El saber obtener los resultados que a mí me piden o que necesito para superar el curso o la prueba a la que me enfrente, pero además también el aprender y que esto lo pueda aplicar, aunque sea en la siguiente asignatura, ¿vale? Porque creo que las matemáticas y la ciencia en general, pero en concreto las matemáticas, se va construyendo sobre la base de lo anterior, ¿vale? Entonces necesito comprender porque en el momento en el que yo pierda ese eslabón de la cadena, Mm, ahí es cuando me atragan todas las matemáticas y ahí es cuando digo odio las matemáticas y ahí es cuando digo no sé cómo aprobar matemáticas. Así que no perdáis esos eslabones, comprender las matemáticas. ¿A qué me refiero con comprender las matemáticas? Funciones parabólicas, polinomios de segundo grado, tienen una forma, función ax al cuadrado más bx más C. Bueno, pues tú esto te lo puedes aprender de memoria. Ahora, si tú sabes lo que significa realmente un polinomio de segundo grado, pues es mucho más fácil comprender esa fórmula. ¿Por qué? Porque el polinomio de segundo grado, ¿qué quiere decir? Que tenemos un grado 2, es decir, un exponente 2, como mayor de los exponentes dentro de las incógnitas de la función, ¿vale? En este caso estamos en una variable, esto es cálculo, digamos, pues lo que en España sería segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO a lo mejor. Entonces, si yo lo entiendo, pues no me tengo que aprender la fórmula, ¿vale? Sobre todo, creo que la gente de bachillerato, la gente de primera universidad, esto lo vais a entender mucho mejor porque ya os habréis dado cuenta de que de verdad tenéis que comprender las cosas para que os sirvan en el siguiente tema, pero para la gente que estáis en secundaria es que de verdad es importante. Si tú te aprendes de memoria a x cuadrado más bx más c, te puede ayudar a corto plazo, pero luego lo tienes que reforzar con saber qué realmente significa, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo pero se aplica tanto a contenido de secundaria como a contenido de universidad. Y es que memorizar y hacer cosas sin comprender realmente los fundamentos, sin comprender realmente qué está pasando, pues puede llevar a problemas, sobre todo cuando tenemos cosas más complejas, ¿vale? Ya os digo, a corto plazo está muy bien memorizar y a veces es necesario, pero si realmente comprendemos, vamos a requerir menor carga cognitiva, sobre todo vamos a tener que memorizar muchas menos fórmulas porque vamos a saber de dónde vienen y entonces eso va a hacer más sostenible todo esto de entender las matemáticas. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Cuarto consejo, dividir las cosas en pasos, ¿vale? Ya os he dicho antes que en vez de matemáticas, pensad en teoría y práctica, o en vez de
de matemáticas, cálculo, álgebra, estadística, lo que sea, o por temas, ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado. Bueno, si vamos dividiendo esto en cosas más pequeñas y las manejamos por separado, vamos a aprender matemáticas de una mejor forma, ¿vale? No te sientas abrumado si esto es súper amplio, si tengo aquí 250.000 fórmulas. Mira, tengo aquí el resumen de límites, que además yo entiendo que estas cosas cueste memorizarla. ¿Dónde tengo el resumen de límite? Aquí. Mira, esto es más un formulario, ¿vale? Que un resumen. Y me gusta mucho porque tú ves los cuadros y así en función de lo que necesites, te vas a ir a un cuadro a otro, ¿vale? Si yo estoy estudiando límites y lo que no me acuerdo de las propiedades, pues me voy a las propiedades. Si lo que no me acuerdo es cómo se aplica en ciertas operaciones, pues me voy al cuadro de operaciones. Bueno, estaba diciendo precisamente eso, ¿no? De dividirlo en pasos. Yo a esto le llamo propiedades, a esto operaciones. Dentro de las operaciones, suma, producto, potencias, cocientes, indeterminaciones. Pues en vez de Javier, no entiendo los límites. Javier, lo que nunca me acuerdo es de las propiedades. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es memorizar las propiedades o comprender las propiedades. Javier, lo que no me acuerdo es la relación entre los límites y las discontinuidades. Bueno, pues lo tienes en un cuadro. Si no te vale con una explicación muy sencilla, pues a lo mejor lo que te tienes que hacer es ir a un sitio donde esté explicado de forma más amplia, ¿vale? Pero en vez de decir no entiendo los límites, oye, no entiendo las propiedades, o no entiendo las operaciones, o no entiendo las asíntotas, ¿vale? Así que dividirlo en pasos y trabajar cada paso, cada uno por separado, ¿vale? Yo entiendo que las matemáticas, pues al fin y al cabo, es muy grande. Bueno, esto es como, digamos, un concepto más para aplicarlo cuando estéis estudiando matemáticas. Una cosa que es muy importante también, lo que decía del coco. Muchas veces cuando nos queda mucho tiempo para estudiar para un examen, está relacionado con lo de dividir los pasos, ¿eh? Que no quiero que me perdáis. ¿Vale? Os da un consejo de dividirlo en pasos a la hora de estudiar matemáticas, pero otro a la hora de afrontar el estudio. Muchas veces no tenemos sensación de progreso porque nos queda mucho tiempo para un examen. Imaginaos que yo tengo un examen de matemáticas dentro de 2 meses. Pues seguro que vosotros, si no tenéis un examen hasta dentro de 2 meses, pues seguramente que no sea la sensación de urgencia que más vais a tener y seguro que no lo vais a afrontar como si fuese una cosa importante. Entonces, tenemos que requerir cierta urgencia, cierta sensación de urgencia para ir a estudiar ese examen. Así que si no la tenéis, pues podéis crearla vosotros. Hay una ley muy buena de la psicología humana, bueno, de la sociología, no lo sé exactamente, porque mi campo de estudio es más la ciencia, la tecnología y todo esto, pero hay una ley que se llama ley de Parkinson que quiero que aprendáis y entendáis. La ley de Parkinson lo que dice es que el tiempo se expande hasta la fecha límite que nosotros tenemos. Si yo tengo un examen dentro de 2 semanas, pues ¿qué vamos a hacer? Estudiar hasta que queden 2 semanas. O sea, los días que más voy a estudiar, pues van a ser el día antes, a lo mejor los 2 días antes, a lo mejor los 3 días antes, depende de la longitud del examen, depende de cómo estudie cada uno, pero lo que voy a hacer va a ser estudiar los días de antes. Bueno, pues por eso cuando queden 3 meses o 2 semanas, lo que tengo que hacer es crear cosas que me motiven a acabar antes o a empezar antes, ¿vale? De hecho, es la diferencia entre los grandes y entre los buenos estudiantes y las estudiantes que tienen peores resultados. Cuando yo estudio con tiempo de antelación, pues voy teniendo ventajas sobre esos otros estudiantes. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Estudiar los últimos días. ¿Vale? Sin embargo, ahí vais a estudiar sí o sí, porque cuando a ti te queda un día para el examen, tú vas a estudiar ese examen sí o sí, porque no te queda más remedio, porque tienes que estudiar sí o sí, porque mañana tienes un examen, es una prueba a la que te vas a enfrentar dentro de nada y al final te vas a acabar estudiando. Pero ¿qué pasa cuando te quedan 2 semanas? Por cierto, si tenéis examen de matemáticas mañana, por favor, iros a estudiar ya ese examen, dejar de veros consejos de estudio de matemáticas, porque entonces a ver si viendo los consejos de estudio se me va a olvidar el examen de mañana y, y no voy a estudiar matemáticas. Bueno, es una broma, pero todo lo contrario, porque si nos queda mucho tiempo para estudiar el examen, precisamente lo que tengo que hacer es buscar estrategias. Bueno, ¿cómo hacía yo esto? Pues precisamente con los resúmenes es una forma muy interesante de hacerlo, porque si tú tienes 10 lecciones y haces el resumen de 3, pues tú ya sabes que llevas el 30%. Ya tienes esa sensación de progreso. Mañana haces otro resumen, 4, y tienes que hacer 10, pues ya tienes el 40%.
Y además, los resúmenes normalmente en matemáticas, la teoría más o menos se puede hacer al mismo ritmo, ¿vale? Cuando tú tienes problemas de matemáticas, esto es algo que pasa además en las asignaturas de ciencia, que cuando tú tienes problemas de matemáticas, a lo mejor los 10 primeros son muy sencillos, pero los dos siguientes te atragantas o no sabes cómo hacerlo, y entonces no entiendes o no eres capaz de hacerlo, y es más difícil cuantificar esa sensación de progreso. Bueno, pues esto con la teoría creo que es más difícil que pase, creo que más o menos, si tú estás estudiando, pues eso, integrales, derivadas y límites, y te quedan 3 días para el examen, pues es muy fácil. Un día límite, un día derivadas y un día integrales. Si me queda 2 semanas para estudiar el examen, pues ¿qué puedo hacer para empezar? Pues un resumen de integrales, un resumen de derivadas y un resumen de límites. ¿Vale? Cuando hayas hecho el de derivadas, ya sabes que de la parte de resúmenes llevas uno de tres. Cuando hayas hecho el de integrales, ya sabes que llevas dos de tres. Cuando hayas hecho el de límites, ya sabes que llevas tres de tres. Más o menos te va a llevar el mismo tiempo hacer un resumen de un tema que de otro. Depende, porque a lo mejor uno puede ser más amplio que no. Pero que quiero decir, hay menos variabilidad en ese sentido que con los problemas. ¿Vale? Por eso me gusta mucho hacer los resúmenes cuando me queda mucho tiempo para hacer el examen, porque sí sé que voy a tener esa sensación de progreso. Eso no quiere decir que no hagáis problemas, que también es importante, pero creo que es un truco para hacer cuando nos queda mucho tiempo para un examen. Otra cosa que podéis hacer es cuantificar lo que lleváis estudiado, ya sea en tiempo o en contenido. Por ejemplo, una tabla de horas en las que yo vaya apuntando las horas de estudio que le he dedicado a esa asignatura o a ese tema. Si yo el primer día le echo 2 horas, apunto 2 horas y al día siguiente le echo tres y las apunto 3 horas, pues yo sé que ya llevo cinco, ¿vale? Entonces yo ya voy teniendo esa sensación de progreso, porque al día siguiente voy a apuntarlas otra vez y van a ser más. Y cada día hay una pequeña diferencia. Si tú dices que entiendo o que comprendo, que es algo un poco más abstracto, pues a lo mejor te vas a ir con la sensación de que tienes los mismos conocimientos del día anterior. Pero si tú cuantificas las horas de estudio, seguro que vas a tener esa sensación de progreso porque cada día que estudies vas a tener un poquito más de horas de estudio que has aplicado a esa asignatura. Entonces ahí vas a tener esa sensación de progreso. Bueno, algunos truquitos para dividir las matemáticas en pasos, tanto en contenido como en método de estudio. Ya sabéis, el chorizo hay que comérselo a rodajas porque si te lo comes entero te atragantas, ¿no? Pues igual con las matemáticas. Y bueno, un último consejo, el quinto consejo, creo que esto es muy importante, espero que de verdad que os sirva porque creo que es muy importante. Cuando estamos estudiando asignaturas de ciencia, hay una cosa con la que hay que tener mucho cuidado y en matemáticas pasa muchísimo y es que nos volvemos locos con los libros, con los apuntes, con los vídeos que veo en YouTube, con lo que me dice mi profesor. No sabemos por dónde estudiar, ¿vale? Esto es muy importante y creo que se puede solucionar de una forma, no sé si llamarlo método, pero bueno, de una manera que son los pasos que os voy a contar a continuación. Lo que tengo que hacer es, por supuesto, no renunciar a toda la cantidad de recursos disponibles que tenemos para estudiar, y además todo eso ayuda, y además cada uno te puede dar una perspectiva distinta que seguro que va a contribuir a que tengas mejores resultados en las matemáticas, pero lo que sí os digo aquí es que elijáis un sitio, ¿vale? Elijáis unos apuntes, o unos vídeos, o un libro, o lo que sea, pero que elijáis algo que tengáis como base para estudiar ese examen o asignatura. ¿Vale? Como pueden ser resúmenes, puede ser vuestro libro, puede ser los apuntes que tengáis de clase, lo que sea, me da igual el formato, pero que elijáis uno que sí o sí va a ser vuestra referencia, el que vosotros creáis que os ayuda mejor a entender ese examen, el cálculo, el álgebra, lo que sea que os examinéis. Y con lo demás que vais a hacer complementar, ¿vale? Hay uno que elijo de referencia, ¿por qué? Porque así voy a tener la misma notación. Así, cuando yo quiera recuperar una definición o un ejercicio que quiera repasar, voy a saber dónde va a estar. Entonces voy a estar menos tiempo buscando ese ejercicio o esa definición, ¿vale? Así que un solo sitio y lo que vamos a hacer es ese sitio es mejorarlo cada vez, ¿vale? Si yo tengo mis resúmenes o mis apuntes, pues ¿qué hago? Complementarlo con información que veo en un libro, que veo en apuntes, que veo en un vídeo de internet, que veo en otro sitio, que me diga mi profesor, lo complemento. O si yo tengo otra explicación alternativa que de otros apuntes o de otro profesor o de otro libro, pues lo pongo aparte, ¿vale? Lo añado, o sea, lo estudio también, pero si mi referencia es otra, cuando yo haga los ejercicios voy a usar la notación
que he usado en esos apuntes de referencia, ¿vale? Todo lo que sea sumar. O incluso, y por qué no, todo lo que he visto en ese otros apuntes, o en ese vídeo, o en eso que me ha dicho mi profesor, añadirlo a esos apuntes de referencia y lo meto ahí. Y cada vez voy teniendo más cosas, cada vez voy comprendiendo más cosas. Es verdad que voy teniendo más fuentes, pero todo lo auno en el mismo sitio y entonces lo voy comprendiendo mejor. ¿Qué podéis añadir a los apuntes? Imaginaros que estáis estudiando, lo voy a hacer con, por supuesto, con mis apuntes porque quiero que lo veáis mejor, creo que esto se explica mejor si lo veis con un ejemplo concreto de límite o de matemáticas, en este caso de límite. Yo voy a elegir un esquema donde tengo los límites explicados, ¿vale? Y cada vez que quiera buscar una propiedad o algo de los límites, voy a irme a mi esquema. ¿Qué pasa? Que seguramente ese esquema se quede corto porque, además, si sois estudiante, ya os digo, lo mejor es estudiantes hechos por ti mismo, pero claro, lo normal es siempre que falten ejercicio o definición o aplicación o algo que no haya entendido. Lo normal es que siempre falten cosas y no pasa nada, es lo normal y de hecho es lo que quiero decir a partir de ahora, ¿no? Cómo complementarlo, cómo incorporar cosas de otro sitio. Por ejemplo, si yo tengo este resumen, me faltan ejercicios, ¿vale? Entonces vosotros veréis las propiedades, las operaciones, las asíntotas o las discontinuidades, pero me diréis, Javier, pero esto luego, ¿cómo lo aplico a ejercicios que me vayan a caer en el examen? Bueno, pues cogéis otro folio o en el margen o donde sea y vamos añadiendo. O por ejemplo, en las propiedades, vale, mi resumen, mi esquema está muy bien, pero quiero entenderlo con un ejemplo. Pues lo añado. A lo mejor en la propiedad uno voy a un ejemplo de dos funciones y hago el límite con dos funciones y lo añado, ¿vale? Y no quiero tampoco que os centréis en este ejemplo en concreto de límites, pero os lo digo para que lo entendáis mejor y lo veáis con un ejemplo. Si yo tengo una propiedad, ¿qué hago? Voy a buscar dos funciones donde pueda encontrar esa propiedad y ponerlo en un ejemplo, ¿vale? Si lo tenéis en otro libro, en otro apunte, pues puede ser añadir lo de ese otro libro o de ese apunte. ¿Qué se puede incorporar a unos apuntes que yo diga de verdad que tengo como referencia? Pues una explicación alternativa. A lo mejor hay algo que yo por mis apuntes o por mi libro no lo entiendo con esa primera definición. ¿Qué puedo hacer? Pues añadir una explicación de alguien que me lo ha explicado de otra forma, ¿vale? A veces nos entendemos mejor con un compañero de clase porque sabe lo mismo que nosotros, entonces nos lo va a explicar con nuestras propias palabras. Pues si me resulta mejor esa explicación que la del libro, pues voy a añadirla al libro. Eso no quiere decir que la del libro esté mal, pero voy a ponerla ahí también, porque así tengo las dos definiciones. Lo añado y así me entero mejor. O al revés, a lo mejor me lo ha explicado mi profesor y yo lo he copiado en clase y seguramente me falta contexto o no lo haya copiado del todo. Bueno, pues voy a buscar una página de internet o un libro donde, digamos, esté explicado de una forma un poquito más técnica, ¿vale? O algo que no haya copiado, ya os digo, cuando lo he estado pasando al cuaderno, seguramente algo se me haya quedado por copiar. Bueno, pues lo voy a complementar de una forma técnica. Eso ya, por supuesto, depende de cada caso, pero podéis complementar con explicaciones alternativas, con ejemplos, con ejercicios resueltos. A veces, pues lo que os digo, a veces un teorema o algo de matemáticas, lo que me falla es que no tengo la forma de explicarlo que de verdad lo entienda, ¿vale? A veces es muy técnico lo que tengo y necesito masticarlo un poquito más, o a veces lo contrario. Lo tengo explicado de una forma muy de andar por casa y necesito explicarlo de una forma más técnica. Pues vamos a ver qué nos falta y vamos a completarlo. Podéis usar también metáforas. Acabo ya con esto, ¿eh? Metáforas, aclaraciones, ejemplos, a lo mejor cosas de la notación. A lo mejor yo no estoy entendiendo qué significa la F. O a lo mejor yo en mis apuntes de referencia tengo apuntadas las funciones como la F y no me he dado cuenta de que también lo puedo llamar G de X o H de X o W de X. Bueno, pues si me atraganto con la notación, pues en el momento en el que lo entienda, lo voy a apuntar. Oye, Javier, que la notación es muy importante, que tengo que acordarme de que esto también puede servir función. Pues si creéis que es algo que os suma, lo apuntáis y lo añadís en vuestro ejemplo. Pues espero que esto os haya servido para de verdad aprobar y sobre todo aprender matemáticas. Espero que de verdad que os sirva, que estos 5 consejos los apliquéis. Ya sabéis, si queréis ver mis apuntes, los tenéis en la asignatura en la cuenta de Instagram, perdón, la asignatura. Estoy solo pensando en cómo daros más consejos para probar esta asignatura, pero los apuntes están en la cuenta de Instagram, que como ya lo sabéis, es a prueba con Javier, ¿vale? También estoy en Twitter
en TikTok, que además también estoy subiendo apuntes y además consejos de estudios como estos, en la página web. Y además en la página web también os podéis suscribir a mi newsletter, donde cada 2 lunes publico desde ofertas de empleo a consejos de estudio, a estos mismos resúmenes que subo, o vídeos, o cursos que doy, o eventos a los que voy, o aprendizaje que yo tengo de mi día a día y que quiero que de verdad vosotros también os lo llevéis. De hecho, el otro día, por ejemplo, compartí un consejo de cómo hablar en público. Pues eso lo podéis llevar vosotros, puesto que lo vais a necesitar para hablar en clase, para hacer una exposición. Incluso, bueno, hay veces, hay gente que tiene exámenes orales. Así que son cosas importantes que sobre todo que os van a servir para vuestra vida. Ya os digo, en la newsletter comparto tanto contenido académico como contenido complementario que creo que puede resultar de vuestro interés si sois estudiantes, si sois personas jóvenes, si tenéis asignaturas tipo matemáticas o si cursáis una carrera universitaria, evidentemente para los de ciencia seguro que les es más útil, pero incluso para carreras que no tengan nada que ver o estudios que no tengan nada que ver con las asignaturas de ciencia, intento que esto sea útil para todos los estudiantes. Por supuesto, cuando dé consejos más prácticos, más de asignaturas concretas, pues serán de matemáticas, física, ingeniería, química, etcétera. Pero incluso creo que para la gente de otras carreras o de otras ramas, pues también os va a ser útil, incluso gente que estéis buscando empleo, puesto que ya sabéis que comparto entrevistas, que también lo tenéis en este canal, así que suscribiros aquí. Y por supuesto, espero que no se os atraganten las matemáticas. Comentarme de verdad qué creéis que es lo que os cuesta de matemáticas. Quiero que me digáis, no quiero que me digáis, Javier, se me dan mal las matemáticas, quiero que me digáis, Javier, yo soy mejor en la teoría que en la práctica, o se me da muy bien hacer resúmenes, pero luego en los exámenes me bloqueo. A veces hay gente que la gente se bloquea en los exámenes, por eso os he dicho que tenéis que trabajar mucho el coco, la mentalidad, la motivación, no sé tampoco cómo llamarlo, pero todo eso creo que es muy importante y además cada vez se hace más notable y la gente se va a estar dando cada vez más cuenta que tanto la salud mental como la motivación, como todas esas cosas, son muy importantes, no solo para cualquier persona, sino sobre todo para los estudiantes, puesto que al final al cabo, las cosas las hacemos por hábito y si nosotros tenemos una rutina y una forma de pensar potente, pues creo que eso va a ser muy, muy bueno para nuestros estudios. Bueno, espero que todo esto haya resultado de interés. Si es así, suscribiros al canal, darle me gusta y por supuesto ponerme estos comentarios por aquí porque además os responderé y así entre todos vamos aprendiendo las mejores estrategias para la asignatura de matemáticas y relacionada. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao.